¿Me escuchan ahí? Mejor. Somos familia acá. Aquí. Bueno, entonces les quería decir, para ser justos, que hubo muchos antecesores antes de Brian Weiss, ¿no? Hay gente que en Estados Unidos ya antes de la década del 50 ya trabajaba con la regresión. Lo que pasa es que no se le llamaba ni terapia de vidas pasadas, ni regresión, y nadie hablaba de esto para no ir preso. Les voy a explicar primero la mecánica de cómo va a ser este taller. Vamos a hacer primero una charla teórica, donde yo voy a compartir con ustedes cómo entiendo la terapia hoy, cómo la veo hoy, ya vamos a hablar de eso. Haremos un espacio para preguntas a continuación, y luego de un descanso breve, vamos a hacer una regresión, o a conducir, yo no voy a hacer la regresión, la voy a conducir, ¿no?, por sorteo. Lo que quiero decir también, porque como esta charla va a ser grabada, ¿no?, a los que están, los que van a ver la grabación luego, la parte práctica no la vamos a grabar para protección de datos y protección de la persona que va a trabajar. Así que lo siento si de pronto algunos de los que están allí, que me van a ver dentro de un tiempo en YouTube, ¿no?, si se desilusionan, pero tienen que comprender de que ya no es fácil para una persona trabajar en público, pero aparte que a nivel de las redes se divulgue toda su historia, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a comenzar, ¿no? Lo que yo les voy a explicar ahora es cómo entiendo hoy, cómo realizo el abordaje hoy en mi trabajo, que se diferencia de lo que hacía hace 38 años atrás cuando empezaba. Y si llego a estar aquí, sobre este plano, dentro de 38 años seguramente diré o diría otra cosa. Las cosas van cambiando, no porque cambian ellas, sino porque cambiamos nosotros. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona la terapia de una manera diferente, sigo haciéndolo de todos los días, pero la comprensión es diferente. Entonces, cuando la comprensión es diferente, todo cambia. De modo que yo ahora les voy a explicar, transmitirle a ustedes cómo siento, cómo vivo y cómo trabajo y cómo le enseño la terapia hoy. Y para comenzar habría que revisar el término que conocemos, terapia de vidas pasadas o terapia de regresión. Ninguno de los dos términos realmente se ajustan a la realidad. Yo personalmente prefiero utilizar terapia de vidas pasadas, pero resulta que, como todas las cosas que tenemos los humanos, le ponemos etiquetas a las cosas. Y el problema es que cuando le ponemos una etiqueta a un concepto o a algo, ya quedamos atrapados en la etiqueta. Pero la etiqueta no es la cosa en sí misma. Desde el momento que yo veo una flor y le digo, esto es una rosa, perdí lo que es la esencia de esa flor. Porque ya dije, de ahora en adelante es una rosa. Y se acabó. Con las enfermedades pasa lo mismo. Ponemos etiquetas a las enfermedades, entonces decimos, esta persona tiene tal cosa o tiene tal enfermedad. Pero no es todo lo que está pasando. La etiqueta me sirve para el trabajo, para, como médico, instituir un tratamiento, medicamentos, actitudes, lo que sea, pero no es la esencia de lo que está pasando con esa persona que tiene esa enfermedad. Entonces, con la terapia de vidas pasadas pasa algo así. Decimos terapia y decimos vidas pasadas porque así es como lo conocemos y va a ser muy difícil salir de eso. Pero en realidad, para empezar, no es una terapia. Es un trabajo, el trabajo que realiza el alma, que tiene una consecuencia terapéutica. Pero no es una terapia en sí misma. Desde mi punto de vista, es un trabajo evolutivo. Porque
La persona hoy puede trabajar una cosa y si viene dentro de 5 años podrá llegar a un nivel que no llega hoy, y si viene después de 20 años podrá trabajar lo que no pudo trabajar 20 años antes. Y les digo esto porque, bueno, lamentablemente pasan los años y después de 38 años veo personas que vienen más de 20 años después a hacer la segunda o la tercera o la cuarta sesión, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la terapia no funciona, no sirvió? No, es que cada uno llega hasta donde puede llegar en un momento determinado y porque hay cosas que inevitablemente tienen que ser vividas. Y lo que he aprendido, entre otras cosas, es que cuando una persona llega a la terapia para sanar un sufrimiento importante, es porque de alguna manera el universo dijo, bueno, ya está, ya es suficiente, ahora podés sanar esto. He tenido experiencias con personas de 80 años. Recuerdo últimamente, en los últimos tiempos, 2 señoras de 80 años y trabajando, ¿saben qué? La vida intrauterina, sanando lo que pasó con su madre en el vientre materno 80 años después y todavía necesitando sanar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Las terapias anteriores no funcionaron? No, lo que pasa es que no era el momento. Había que vivir una serie de cosas que son parte de la experiencia del alma. Tienes que vivir esto. Y entonces, cuando se cumple el tiempo, ahí llega la oportunidad de hacer el trabajo más trascendente. Y dicho esto, tienen que saber que vamos a estar trabajando con nuestra alma hasta el último instante de esta vida. Así que hay que desdramatizar lo que nos pasa, lo que nos sucede, porque aún en el último instante vamos a estar sanando a nuestra alma. Hay un poeta argentino, Pedro Baltasar Palacios, que publicó con el seudónimo Almafuerte, estamos hablando del siglo XIX, y en uno de sus sonetos él dice, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Y no sabía de vidas pasadas, pero es así. Si en esos últimos 5 segundos de lucidez perdonas todo lo que tienes que perdonar, y pides perdón por lo que tienes que pedir perdón, y te das cuenta del sentido de esta vida que has vivido, entonces esa encarnación habrá valido la pena. Y a lo mejor, quién sabe, te libras de la necesidad de reencarnar en España o en Argentina, o donde sea, ¿no? Bueno, esto por una parte, que me voy yendo. La otra cuestión, hablamos de vidas pasadas. El problema acá es que cuando las vidas pasadas existen, no se crean. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de vidas pasadas, estamos hablando desde el punto de vista del cuerpo físico, no del alma. Se murió un cuerpo, decimos, eso fue una vida. Pero para el alma no es así. Para el alma hay una sola vida. Y yo siempre he sido yo. Fui, soy y seré quien soy, que no soy José Luis. José Luis, ¿qué hace? José Luis Cabuli identifica este cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Y entonces estamos atrapados también en otra etiqueta. Las vidas pasadas existen, pero para el alma no son vidas pasadas, son experiencias. Experiencias en cuerpos diferentes. El alma es el conductor de este vehículo, el chofer o el chofer, según donde pongan la énfasis, el chofer del vehículo. Entonces, esto es como si a mí me identificaran con el auto que utilizo. No sé, hace 10 años atrás andaba en un Peugeot, después anduve en un Fiat, ahora ando en un Citroën, y yo no me llamo ni Peugeot, ni Fiat, ni Citroën, ¿no?
pero en cada uno de esos autos pasaron cosas, viví experiencias. Y yo no pierdo las experiencias por bajarme del auto y subirme al otro. Y para el alma es así. Se baja de un cuerpo y se monta en otro vehículo, en otro cuerpo. Claro, que cuando encarnas en un cuerpo te olvidas. Te olvidas de las cosas, te olvidas de las experiencias, te olvidas de todo, porque si no sería imposible empezar de cero. Imagínate que te encuentras de pronto y reconoces al violador y asesino de tu vida pasada, ¿y qué vas a hacer en ese momento cuando reconoces a ese tío? O ¿cómo haría una mamá si supiera que el bebé que lleva en su vientre la torturó y la asesinó en otra vida? ¿Aceptaría a ese bebé con amor? Gandhi decía que es por gracia divina que nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, porque si no sería imposible. Pero ¿qué pasa? Los registros, las memorias, las cuestiones no resueltas están todavía allí en el alma. Entonces, vemos que cuando decimos terapia de vidas pasadas, bueno, estamos hablando desde el punto de vista del cuerpo físico. Bueno, y vamos a seguir con eso porque así es como lo hemos aprendido, todos los libros están escritos así, entonces no vamos a cambiar los títulos de los libros, todo, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? Lo importante es saber cuál es la verdad y cuál es la realidad. Que estoy en este cuerpo físico, ahora, en este momento, pero que tengo experiencias y cosas que he vivido en otros cuerpos, en otros coches. Y en esos vehículos, en esos cuerpos, pasaron cosas. Y cosas que muchas veces fueron traumáticas, dolorosas, y otras cosas que engendraron culpa. Entonces hoy estoy cargando con todo eso. Y una de las razones por las cuales estamos aquí ahora en este cuerpo es para ver si nos liberamos y sanamos todas las asignaturas pendientes que tenemos. Entonces, esto es para comenzar, para que comprendan de qué estamos hablando realmente. A ver, cuando yo empecé a trabajar hace 38 años no tenía la menor idea de esto que le estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero ya esto cambia todo el sentido del trabajo, ¿no? Como entender también que cuando una persona está viviendo, lleva una vida de sufrimiento, ese sufrimiento no es una casualidad. No es porque sí, no hay nada que sea porque sí. Ese sufrimiento tiene su origen en actitudes y en acciones que son la base, que son la causa original del sufrimiento. Pero el sufrimiento no es... Perdona, vamos a probar a ver si con este micrófono podemos escuchar todos mejor. Al fondo os sería mejor que saliera por los altavoces, ¿no? Pues vamos a probar un momento los micros y ahora... Vale. Lo siento. Muchas gracias, perdón. Gracias por la paciencia. Bueno, ya estaba cómodo acá. Y venía embalado ahora. Muy bien, pido disculpas a las personas que están viendo la grabación, es que teníamos un problema de audio y no se escuchaba bien en la sala. Entonces fueron a buscar el micrófono y por esta razón tuvimos que interrumpir. No, bueno, no sé dónde estábamos. La vida de sufrimiento no es casualidad. Ah, el sufrimiento. Esta es otra historia. Porque cuando trabajamos con la terapia de vidas pasadas, lo primero que tengo que saber es que en definitiva todo es sufrimiento. Las personas, tú no vas al médico porque estás bien de salud.
Y cuando uno va al terapeuta es porque también no está bien de salud a nivel de sus emociones o del alma. Entonces, en definitiva, todo se resume en una palabra, sufrimiento, porque el sufrimiento es la experiencia básica en este planeta, ¿no? Y en la encarnación física. Si todos fuéramos santitos y angelitos, no estaríamos aquí en este momento. Todos tenemos algo que resolver, todos tenemos algo que reparar y, como ya lo he dicho otras veces, nadie es inocente. No somos inocentes, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, el trabajo como terapeuta en particular, a los terapeutas, nos permite reparar el dolor causado en otras vidas y nos permite tener una buena vida dentro de todo. De modo que esto también es importante como terapeuta tenerlo consciente, ser conscientes de esto. Como terapeutas crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos y tenemos un trabajo en el plano físico gracias al dolor y el sufrimiento de otras personas. De modo que todos los que son terapeutas, no importa la técnica que utilicen, tienen que ser conscientes de eso. Bien, entonces siguiendo con las vidas pasadas, ¿no? Aceptando que, entendiendo que las vidas pasadas son experiencias en realidad en cuerpos pasados. ¿Por qué? ¿Por qué lo que ocurrió en otro cuerpo me tiene que afectar en esta vida? ¿Qué tengo que ver yo con lo que pasó hace 500 años o 1000 años atrás, en otro cuerpo, en otra vida? Y el primer gran secreto de esto, la primera clave, es que para el alma el tiempo no existe. Y esa es otra ilusión también. A ver, tengo el reloj acá en mi mano y ya están corriendo los segundos. En cuanto miro el reloj, el segundo que vi ya se fue y no lo puedo agarrar. No puedo poner un segundo debajo de un microscopio para verlo, para examinarlo, para medirlo, para ver qué volumen tiene, su peso específico. Y estamos hablando de algo que no existe. Y sin embargo, creemos que sí, medimos el tiempo, estamos midiendo algo que no existe. Por eso, desde el punto de vista del alma, no hay vidas pasadas y tampoco hay vidas futuras. Lo que llamamos vidas futuras son probabilidades, experiencias posibles de ser vividas, pero nadie me obliga a vivir todas esas experiencias. Yo utilizo un ejemplo muy sencillo para esto, que es el ejemplo de una estantería de libros. Entonces van a entenderlo rápidamente. Todos los libros están en la biblioteca o en los estantes al mismo tiempo. Todos los libros contienen la información al mismo tiempo. Pero yo no puedo leer todos los libros al mismo tiempo. Necesito un tiempo. Vaya paradoja, ¿no? Entonces, cojo un libro de la estantería y cuando empiezo a leer ese libro, es como si ese libro entrara en el tiempo físico. Pero mientras estoy leyendo este libro, todos los demás están ahí y existen al mismo tiempo y contienen la información al mismo tiempo. Y cuando yo devuelvo el libro que estoy leyendo, lo devuelvo a la estantería, puedo decir, este libro es pasado porque ya lo leí. Pero cuando lo devuelvo a la estantería, sigue conteniendo la información al mismo tiempo que los demás. Y nada me obliga a leer los libros en orden correlativo. Yo puedo saltar de un estante aquí en el ángulo izquierdo superior al ángulo inferior derecho y volver a otro, así. Entonces,
No existe correlatividad, como tampoco existe, desde el punto de vista del alma, correlatividad en las experiencias vividas. Pero además, nada me obliga a leer todos los libros que están en la estantería. De hecho, no los voy a leer. No voy a llegar a leer todos. Y sin embargo, siguen estando allí. Bueno, esto para entender cómo funciona lo que hablamos de pasado, presente y futuro para el alma. Las experiencias que todavía no han sido vividas, sí, están allí, pero eso no me obliga a vivirlas. De modo, cuando hay personas que dicen, porque quiero ver una vida futura, digo, sí, pero el solo hecho de verla ya es cambiar la historia. Porque esa experiencia que está allí esperando para ser vivida es una probabilidad. Porque si yo, en lugar de elegir esa, elijo otra, esa desaparece. Porque esta otra experiencia me va a llevar a otro abanico de posibilidades. Y cada vez que elijo una experiencia, se abre otro abanico de probabilidades. Imagínate que tienes 4 o 5 pretendientes, ¿no? Y va a depender del pretendiente que elijas, va a depender la experiencia y el karma que vas a asumir. Pero nadie te obliga a casarte con los 5. O sí, no lo sé. Pero tendrá que ser uno a uno o una a una. Bien, esto para explicarles esta cosa del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista del alma, todas las experiencias están allí y son simultáneas. Todo está junto y todo está ocurriendo aquí y ahora al mismo tiempo. Y este es uno de los grandes secretos de por qué funciona la terapia, porque el tiempo no existe. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando yo entiendo que el tiempo no existe, no hay regresión. Porque no viajo en el tiempo. No existe el viaje en el tiempo. Si el tiempo no existe, no hay viaje en el tiempo, ni para atrás ni para adelante. Cuando hablamos de regresión, en nuestra jerga profesional, la regresión se refiere al trabajo en sí mismo, la sesión de trabajo, pero no hay regresión porque no vamos a ningún lado. Ahora, ¿saben qué pasa? Que cuando uno entiende esto, no tiene necesidad de hacer relajación, no tiene necesidad de hacer inducción, porque todos estamos viviendo de acuerdo a condiciones de otras experiencias. Cuando una persona viene a la consulta, ya está. Una parte de ella ya está en otra experiencia. Lo que pasa es que no lo sabe. Y mi función como terapeuta es ayudar a esa persona a conectar con esa experiencia, con esa vivencia que ya está en el inconsciente y que no tengo que ir a buscarla a ningún lado. Simplemente lo que tengo que hacer es traer a la conciencia física del aquí y ahora lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente. Y esto nos lleva entonces a la segunda clave. La primera es que el tiempo no existe para el alma. La segunda es el atrapamiento, que es el tema central de este taller. ¿Qué es el atrapamiento? Es una paradoja que ocurre cuando vivimos una situación terriblemente dolorosa e insoportable y no podemos ser conscientes de todo lo que está sucediendo en ese momento, porque no hay tiempo para procesar lo que estamos viviendo, porque en general tratamos de sobrevivir y de hacer algo a ver de qué manera podemos sobrevivir a eso que nos está ocurriendo. Y eso puede pasar en lo que llamamos una vida pasada, pero puede pasar en la vida intrauterina, en el nacimiento, en la primera infancia y a veces un poco más allá también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ejemplo típico, paradigma, por ejemplo, una persona que está en la horca, la están ahorcando, siente la cuerda al cuello
pero no puedes ser consciente de todo lo que estás experimentando en ese momento, porque te estás muriendo, te falta el aire, ¿no? El cuerpo se está sacudiendo, y yo, en el momento que tengo la cuerda al cuello, no puedo ser consciente a ver qué estoy sintiendo en el dedo gordo del pie derecho, o qué estoy sintiendo en los pulmones, o qué le está pasando al corazón, o qué le está pasando a los riñones, qué le está pasando a los músculos, qué le está pasando a las vértebras. Ya me morí. Pero todo eso, de lo cual no pude ser consciente, queda grabado en el alma. Porque mientras el alma sigue conectada con el cuerpo físico a través del cordón de energía, registra todas las sensaciones que está experimentando el cuerpo. Y lo mismo pasa cuando estamos en el vientre de mamá. No somos conscientes, no tenemos memoria de lo que pasó en el vientre de mamá. Esto es increíble, si ustedes se ponen a pensar. Nacimos. Eso significa que en algún momento estuvimos dentro del vientre de mamá. Y en el momento del nacimiento pasaron cosas. Pero no tenemos recuerdo, no tenemos registro de eso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? No contamos la vida intrauterina y el nacimiento como una experiencia vivida. Y sin embargo estuvimos allí. Pero es una experiencia que está excluida de la conciencia. No somos conscientes de eso, por lo tal es como si no lo hubiésemos vivido. Y sin embargo estuvimos ahí y pasaron cosas allí. Y esas cosas que pasaron allí quedaron registradas a nivel del inconsciente y se mantienen por los siglos de los siglos, por decir algo, ¿no? No importa el tiempo que pase, bueno, como les comenté al principio, personas de 80 años resolviendo lo que pasó en el vientre de mamá. Durante 80 años eso estuvo allí, en el inconsciente. Y eso condiciona nuestra vida, condiciona nuestras reacciones, condiciona nuestros comportamientos, condiciona nuestras actitudes, nuestras elecciones en la vida. De modo que finalmente lo que nos está afectando es lo no sentido, pero que se vivió y en algún lugar quedó registrado. Y obviamente eso no queda registrado en el cuerpo físico, porque si todo muriera con el cuerpo físico, estaríamos libres de culpa y pecado. Y esa es una evidencia más de que la memoria no está en el cerebro. Porque si se murió el cerebro y todo está ahí, no tendría por qué tener registro de eso. Y sin embargo, cuando empiezas a trabajar con la regresión, las cosas empiezan a aparecer. Y a veces hasta se revelan o se descubren secretos inconfesables de familia. Y esto aparece espontáneamente, como descubrir que tu padre no es tu padre, o que tu madre no es tu madre, o que tu padre te violó o abusó de ti. Estas cosas surgen inevitablemente cuando trabajamos con la regresión. ¿Por qué? Porque llegamos a la definición más sencilla de la terapia, que es hacer consciente lo inconsciente. De eso se trata. Todo está a nivel inconsciente. Y dicho sea de paso que, a mi modo de ver, hablar de inconsciente también es otra etiqueta, porque el inconsciente no es un señor que está ahí y que vive, no. El inconsciente es la parte del alma de la cual no tenemos conciencia. Inconsciente para nosotros, para el cuerpo físico, pero todo está allí, en el alma o en la conciencia. Yo voy a usar indistintamente conciencia y alma como sinónimos, aunque no lo son exactamente, porque en realidad el alma también es otro vehículo. El alma es el vehículo que utiliza la conciencia para poder manifestarse en el plano físico. Así que somos más que eso, somos conciencia.
¿no? Y el inconsciente es la parte de nuestra conciencia de la cual no somos conscientes. Pero las experiencias están allí. Y cuando yo hago consciente lo inconsciente, empiezan a aparecer experiencias no resueltas que pueden ser de vidas pasadas, vidas vividas en otros cuerpos, que pueden corresponder a la vida intrauterina o que pueden corresponder al momento del nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como no existe el tiempo, cuando el alma no puede resolver una experiencia dolorosa, hay una parte de la conciencia que queda atrapada allí. Y como el tiempo no existe, no importa que eso pasó hace 2000 años, eso todavía está ocurriendo. Porque esto es lo extraordinario de la cosa. No existe el tiempo. Hace un segundo te estaban ahorcando en la horca y un segundo después estás naciendo con una circular de cordón. Y a lo mejor pasaron 2000 años, pero para el alma una cosa es la continuación de la otra. Un instante estoy aquí, en la horca, otro instante estoy naciendo con la circular de cordón. Y por eso la mayoría de las personas cuando experimentan esta analogía, lo primero que dicen, otra vez lo mismo. En Argentina decimos, siguiendo Mafalda, otra vez sopa, ¿no? Como que otra vez te pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay separación, hay continuidad. Desde el punto de vista del alma, una experiencia sigue a la otra. Y esto es lo increíble, ¿no? El cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. Y pasaron 2000, 3000 o 50 años, y para el alma esto todavía está pasando. Hay una parte de la conciencia que está atrapada en esa experiencia. Por eso cuando una persona no puede entrar al ascensor, porque siente que si entra ahí se va a morir, y siente la taquicardia, y siente la agitación, y siente el sofoco y la asfixia, eso lo que me está diciendo a mí es que a nivel inconsciente esa persona está atrapada en otra experiencia, donde se está muriendo, y en realidad no es la muerte en sí, sino la agonía. Los síntomas, las sensaciones y reacciones que esa persona tiene, la mayoría de las veces vienen de la agonía, del momento de la agonía, porque cuando se muere el cuerpo físico termina la experiencia, pero todo queda en el alma. Entonces el alma queda atrapada ¿dónde? En la agonía, tratando de sobrevivir. Y sobrevivimos de distintas maneras. Y aparte a veces hay doble vínculo entre las experiencias. Experiencias que suscitan a su vez distintos comportamientos. Por ejemplo, una muy interesante, y vamos a ir con la horca, pero ustedes habrán visto a través de las películas y todo que el crimen mayor en el Far West era robar un caballo. Robabas un caballo y te ahorcaban. Y a lo mejor matabas a alguien, bueno, fue defensa propia, una exaltación y zafabas, pero robar un caballo se penaba con la horca. Entonces, ¿qué pasa? Que la horca provoca sensaciones, angustia, asfixia, sofoco, no puedes tolerar cosas en el cuello, no te puedes ajustar el nudo de la corbata, no puedes ponerte una bufanda, reaccionas violentamente si te cogen del cuello, pero, y eso es una parte de la historia, y además eso también, como las ejecuciones eran públicas, eso también puede provocar fobia a hablar en público. Pero hay algo más, y es ¿por qué
te ahorcaron. ¿Por qué te ahorcaron? Por robar un caballo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hoy mejor no me acerco a un caballo, no sea cosa que me ahorquen. Detén un poquito la grabación. Seguimos adelante. Entonces, esto pasa muchas veces. La experiencia en sí misma, ¿no?, provoca una serie de síntomas en la vida actual, pero también está la causa por la cual terminaste con una experiencia así. Entonces, te quemaron por bruja, por curar con hierbas, con ungüentos. Entonces, cargas contigo toda la experiencia de la hoguera, pero también otra consecuencia, que es, no vamos a curar más con flores, no vamos a curar con flores de Bach, no vamos a hablar de vidas pasadas, no vamos a curar con homeopatía, porque esa fue la causa por la cual te quemaron. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hay que ver toda la historia. Entonces tenemos, no existe el tiempo, hay un atrapamiento, pero además hay otra cosa más. Y es que como el tiempo no existe para el alma, y como todos los libros están allí en la estantería, y las experiencias del alma también, existe la multisimultaneidad. ¿Qué es la multisimultaneidad? Son muchas experiencias que están ocurriendo al mismo tiempo, aquí y ahora. Todas están ocurriendo aquí al mismo tiempo. Pero claro, no puedes trabajar todas las experiencias en una sola sesión. Por eso es que a veces se necesita, porque también esta es otra fantasía. Hay personas que creen que con una sesión van a resolver toda su vida y no es así. Tampoco vas a tener que tomar una sesión todas las semanas. En mi experiencia personal, la mayoría de las personas toman un máximo de 4 sesiones al año. Muy raro que una persona tome más de 4 sesiones. Y hay muchas que con 1 o 2 sesiones ya está, pero como les dije al principio, esto es un trabajo evolutivo. Lo que trabajas hoy es lo que te va a permitir de pronto hacer la experiencia el año que viene. Y lo que trabajas el año que viene es lo que te va a permitir hacer otra experiencia más adelante. Por eso es un trabajo evolutivo, donde cada persona va avanzando poco a poco, y como las capas de la cebolla, esto es el ejemplo, la metáfora que todos tenemos presente, ¿no? Hay que ir sacando capa tras capa. A veces algunas personas van derecho. En una misma sesión, en la primera sesión, de pronto se aparecen con el núcleo de todo, pero otras veces se necesitan varias sesiones, en particular para aceptar, reconocer y terminar con el victimario que llevamos dentro. Se requiere mucho valor para eso. O para descubrir verdades que duelen. Como por ejemplo, descubrir que alguien de la familia abusó de ti en esta vida. Y todavía queda algo más. Hablamos de que el alma es atemporal, que el tiempo no existe, el atrapamiento, la multisimultaneidad, pero el alma es un campo de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Como el alma es un campo de energía, cuando una parte de la conciencia o del alma queda atrapada en una experiencia, también queda atrapada una parte de nuestra energía. Y esto hace que de pronto no estemos con toda nuestra energía aquí y ahora. Nos falta nuestra energía.
Y cuando, a medida que vamos saliendo del atrapamiento de distintas experiencias, estamos recuperando esa energía para nosotros. Y comenzamos a estar más presentes aquí en esta vida. Y finalmente, ¿qué pasa? Que cuando experimentas la muerte en una vida pasada y te ves fuera del cuerpo, tomas conciencia de tu verdadero ser. No importa que no hagas más regresiones. Viviste una muerte una vez, te viste fuera del cuerpo y estás aquí ahora en otro cuerpo y eso te da la certeza de que realmente somos inmortales, de que la vida no termina con la muerte, sino que es otra forma de vida. El paso por el cuerpo es una experiencia nada más para el alma. Pero una cosa es escucharlo, leerlo, estudiar sobre eso, y otra cosa es vivirlo, porque una vez que tienes la experiencia, ya no te quedan dudas. Como me dijo una vez una paciente que había trabajado muchas sesiones conmigo, hace muchos años atrás, pues ya no trabajo así, y había experimentado muchas muertes en vidas pasadas. Un día viene y me dice, doctor, dice, el día que yo me vaya a morir, ya sé lo que tengo que hacer. Porque para mí la muerte es algo muy vivido. Y miren la expresión que utilizó. La muerte es algo muy vivido. Y esa es otra historia también. Porque la muerte es un acto de vida, es una experiencia de la vida. Y esto es lo que aprendemos y confirmamos trabajando con las vidas pasadas. La muerte es una experiencia de vida y tenemos que vivirla. Entramos en la vida física a través del vientre de mamá y del nacimiento, encarnamos, y cuando llega el momento de la muerte salimos de ese cuerpo y desencarnamos. Entonces es como hay una puerta de entrada y otra de salida. Pero como decía, una cosa es que yo se los explique y otra cosa es que lo vivan. Cuando lo vives, se terminó la duda. O como decía un señor también, oficinista, que no sabía nada del mundo espiritual, una vida rutinaria, de oficina, detrás de un escritorio. Un día viene a trabajar, experimenta una vida pasada, experimenta la muerte, vuelve al tiempo para una segunda sesión, y cuando vuelve para la segunda sesión me dice, descubrí que hay una realidad más trascendente y valiosa más allá de lo que vivimos cada día, solo por el hecho de haber experimentado la muerte en una vida pasada. Entonces, la cuestión es cómo trabajamos. Cuando con la regresión o con el trabajo terapéutico, que ya dije que no es una terapia, ¿no? Es muy sencillo. Cuando entendemos que el tiempo no existe, cuando entendemos que si tenemos una reacción que no se corresponde con la realidad, cuando entendemos que las sensaciones emocionales que tenemos o síntomas no obedecen a una causa física demostrable y que todo eso viene de una experiencia en la cual estamos atrapados y que esta experiencia está a nivel inconsciente, no necesito hacer mucho, porque todo lo que necesito hacer es traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo. No tengo que ir a buscar eso más atrás. Está sucediendo aquí y ahora conmigo. Entonces esto es como un archivo de Internet. ¿Dónde están los archivos de Internet? ¿Dónde está la nube? ¿Dónde está todo ese material? Pero lo bajas
al ordenador, lo bajas al móvil, lo imprimes, y ahora cuando lo imprimes lo tienes aquí en el plano físico. Bueno, con las experiencias de vidas pasadas o de esta vida que están en el inconsciente, es lo mismo. Lo tienes que traer, lo tienes que bajar. Lo bajas del inconsciente a la conciencia física. Todo está sucediendo a nivel inconsciente. Y otra cosa muy importante, que es desde el punto de vista terapéutico, no se trata de demostrar que lo que una persona experimentó fue así, exactamente así. No hace falta demostrar nada. Y esto también es importante para cuando hagamos el sorteo, ¿no? De entender que la terapia no sirve para demostrar la existencia de las vidas pasadas. No es un método para explorar la reencarnación. Porque desde el punto de vista del alma, no importa lo que sea. La persona puede ser que esté incluso sintiendo, que está inventando o imaginando, pero todo lo que inventamos, todo lo que imaginamos, viene del contenido del inconsciente. Y no podemos inventar cualquier cosa. Lo importante es lo que pasa durante el trabajo con la regresión. Durante el trabajo con la regresión, lo que estamos haciendo es el trabajo interior. Una vez otro paciente, y recurro a las palabras de los pacientes porque son la experiencia viva, y con ellos aprendí, definitivamente, ¿no? Que tenía dudas sobre si esto era verdad, no era verdad, vive la experiencia, y cuando termina la experiencia me dice, ahora entiendo, no importa lo que sea esto, probablemente esto es una representación de mi alma, y es la forma como mi alma tiene de trabajar esto. Y es así. Lo que pasa es que cuando tú sientes que te están quemando, cuando sientes que estás enterrado vivo, y te falta el aire, y te estás asfixiando, te das cuenta que eso no es imaginación. Porque yo puedo contar y decir, sí, porque yo me morí en el Titanic. Y a mí no me pasa nada con eso. No se me mueve un pelo. La cuestión es sentir que me estoy congelando o sentir que me estoy ahogando, que los pulmones se llenan con agua y que no puedo respirar. Eso es otra historia. El valor de una experiencia se mide por los cambios que provoca en una persona. Porque muchas personas se dedican a vivir experiencias determinadas, pero si esas experiencias no cambian tu vida, no cambian tu conducta, no significan nada. Entonces, ¿cómo accedemos a la experiencia que está allí, guardada en el inconsciente? Es muy sencillo, a través del síntoma, a través del dolor. Cuando entendemos que los síntomas que no podemos resolver, que las emociones o las reacciones que no podemos evitar, provienen de una experiencia que está excluida de la conciencia, no necesito hacer nada. Simplemente es sentir y experimentar en el cuerpo profundamente lo que está pasando, lo que estoy sintiendo. Y si yo puedo asemejar eso que estoy sintiendo a algo que lo esté provocando, eso significa que ya estoy ahí. Por ejemplo, sensaciones muy comunes, dolor de estómago. Y pregunto, bueno, ¿y cómo es el dolor de estómago? ¿A qué se parece? Como si me clavaran un cuchillo. Cuando una persona dice eso, ¿qué significa? Que ya tiene el cuchillo clavado y que no tienes que hacer otra cosa. Inmediatamente, ¿qué tengo que decir? Siente el cuchillo. Claro, a lo mejor un terapeuta tradicional que no cree en estas cosas dice, bueno, a ver, ¿qué significa
el cuchillo clavado ahí o la interpretación, no, a ver, esto es una locura, es un delirio. Pero si tú das por sentado que el cuchillo está ahí, la experiencia se va a provocar, porque es simplemente darle permiso. Y acá ocurre otro fenómeno. ¿Por qué a veces la experiencia surge rápidamente y espontáneamente? Porque a nivel del inconsciente se produce un campo unificado de conciencia entre el terapeuta y el paciente. Entonces, a nivel inconsciente, el inconsciente del consultante sabe que yo voy a permitir que suceda esto. Entonces se abre. El tema está que si yo no permito que suceda, si yo voy a tomar esto como una locura, el inconsciente va a decir, mejor no soltamos esto. Ahora, ¿qué pasa? Que puede que trabajemos, que aparezca una experiencia de vida pasada, pero puede ser que de pronto aparezca algo de la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque yo no dirijo la experiencia, salvo en contados casos. Yo no le digo a la persona, voy a contar a 3 y vas a ir a una vida pasada. No, la experiencia aparece por sí misma. Y a veces, de entrada, la persona aparece en la vida intrauterina. Y yo no me voy a encaprichar a que la persona tiene que ir a una vida pasada. No, si aparece en la vida intrauterina es porque el alma necesita hacer esto ahora. O a lo mejor esto es lo que el alma puede hacer en este momento. Porque el inconsciente también se protege. Hay verdades que son muy dolorosas. Y a veces ocurren sorpresas. Por ejemplo, y cosas de esta vida, para que vean el poder de represión y de ocultamiento que tiene el inconsciente. Una vez trabajé con una mujer joven, no tenía 30 años, no llegaba a los 30 años, no me acuerdo tampoco el motivo de consulta, pero sí que cuando empezamos a trabajar con la regresión, en la sesión, de pronto aparece una violación a los 17 años en esta vida, en la vida actual. Y esa experiencia estaba completamente borrada. Ahora, es fácil entender que un niño 5, 6 años, 8 años, borre una experiencia, el inconsciente borre una experiencia, porque eso sucede habitualmente. Pero a los 17 años ya eres consciente de tu vida, de todo lo que está pasando. Y tiene que haber sido una experiencia muy dura, ¿no?, como para no contarla. Y sin embargo, para esta persona fue como si ocurriera por primera vez. Tenía completamente borrada de su memoria esa experiencia. Entonces, fíjense ustedes el poder del inconsciente para ocultar experiencias que son duras. Cuando una persona consulta a veces y dice, no recuerdo nada antes de los 10 años, y lo más probable es que haya ocurrido un hecho muy doloroso. Y el inconsciente hace lo imposible para sobrevivir, porque en definitiva esta es la palabra que define todo lo que nos pasa. La experiencia básica en esta vida es, estamos sobreviviendo todo el tiempo. Y si no, deja de pagar tus cuentas, deja de pagar los impuestos y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas, para que se vayan preparando, después de un intervalo vamos a hacer la regresión didáctica, la regresión por sorteo. Yo les voy a pasar unos papelitos para que escriban su nombre, no sé si me van a alcanzar los papeles, pero atención, antes de escribir su nombre y participar del sorteo tienen que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero, tienen que tener claro qué es
lo que necesitan sanar. La regresión no funciona por curiosidad, no funciona porque quiero tener la experiencia, no funciona para saber si fui Cleopatra, Napoleón, sí, o Alejandro Magno. No funciona para saber si las vidas pasadas existen. Tengo que tener claro lo que necesito sanar. La otra cuestión, tengo que estar preparada o preparado para desnudarme en público. Hay un público presente aquí. Y de pronto van a salir cosas que ni yo mismo sé. Y lo siguiente es que si yo tengo un secreto que no quiero que se dé a conocer, me voy a bloquear, porque voy a estar pensando todo el tiempo que no salga esto, que no salga esto, que no salga esto. No sé, secretos inconfesables, como por ejemplo decir, bueno, maté a mi suegra. Que sé, ¿no? Es duro, ¿no? Decirlo. Entonces, bueno, es importante que tengan en cuenta estas condiciones, porque si una persona se bloquea y no puede trabajar, lo que va a hacer es consumir tiempo, ¿no? Y quitarle tiempo a otra persona que a lo mejor sí puede hacerlo. Y además depende también de la confianza, ¿eh? Así que bueno, recuerden eso, yo les voy a dar tiempo para que se lo piensen. Y vamos a pasar ahora a las preguntas. Ah, qué bueno, tenemos otro micrófono ahí. Están preparando el micrófono ahora. Por allá hay manos levantadas. Bueno, tenemos tiempo, así que no se preocupen. Adelante. Hay varias preguntas. ¿Todas las almas surgieron al mismo tiempo? ¿Todo el mundo llevamos el mismo número de vidas? ¿Y por qué? ¿Cuál sería el objetivo de tantas vidas? ¿Por qué tantas? ¿Para llegar a dónde? ¿Hay algún objetivo? ¿Uno decide, me apeo y ya no quiero más? Si lo decide, ¿por qué? Bien. Hay cosas que no podemos saber. Hay preguntas que no te las puedo contestar porque no podemos definir cuántas almas hay, cuántas nacemos, cuántas venimos, en qué momento, ¿no? Trabajamos con lo que sabemos, lo que va apareciendo. También, no sé, cuando esté allá arriba, a lo mejor te puedo mandar un email y te contesto, ¿no? El tema es que hay varios motivos por los cuales tenemos que seguir encarnando. Y lo interesante es que una cosa que aparece reiteradamente cuando trabajamos con la regresión es que la mayoría de las personas, cuando están en lo que llamamos el espacio entre vidas o en la luz, no quieren venir. Porque lógico, estás ahí arriba, estás pasando bomba, ¿no? Pero de alguna manera, o bien te mandan, alguna fuerza superior te manda, o a veces hay personas que dicen que algo las impulsa, no lo tienen claro, nadie las empuja y sin embargo es como si una fuerza interior las llevara a encarnar. ¿Qué pasa? Fíjate cómo está el mundo en la actualidad. ¿Hemos aprendido algo de las guerras del siglo XX? ¿Cuántos siglos nos llevamos matando unos a los otros? Es muy difícil cambiar la conciencia. Se necesitan muchas experiencias, tomar conciencia de quiénes somos. Lo que pasa es que cuando estamos aquí nos olvidamos de quiénes somos. Tú eres otra forma de mí mismo y yo soy otra forma de ti.
Pero hasta que entendamos eso, hasta que lo hagamos consciente, vamos a seguir en este ciclo de encarnaciones. Y tenemos muchas cosas que sanar. ¿Cuántas vidas se necesitan para terminar con el egoísmo? ¿Cuántas vidas se necesitan para terminar con el deseo de poder, con la violencia? Y ves a personas que todavía siguen en esta vida repitiendo patrones de otras experiencias en el cuerpo. Entonces, se supone que la idea es llegar al punto de desprendimiento total, que no tengas nada que sanar, pero como te decía al principio, si en el último instante de esta vida todavía guardas un rencor o rabia con una persona, vas a volver. Pero no solamente eso, por amor a tus hijos vas a volver, por amor a la humanidad vas a volver, o porque te quedaste sin visitar la muralla china y fue tu anhelo de toda la vida, vas a volver. Los apegos. Entonces tienes por una parte emociones y tendencias que no están resueltas y por otro lado apegos. Y entre eso también el deseo de ayudar a la humanidad, que eso lo que pasa, por ejemplo, con lo que en el budismo tibetano se conoce como bodhisattva, que es un ser que ya puede optar a no volver a encarnar, pero su compasión lo lleva a encarnar hasta que el último ser de los seres sensibles pueda alcanzar ese estado. Son compromisos que se adquieren a nivel espiritual. ¿Sí? Ya va a llegar ahí. Le quería preguntar si en alguna ocasión le había surgido, a la hora de hacer una regresión a una persona, si le había ocurrido en alguna ocasión que luego esa persona hubiera adquirido la capacidad de la mediunidad. Bien. Para empezar, bueno, y hoy tuvimos la charla de la mañana sobre la mediumnidad. No es que se adquiere la capacidad de la mediumnidad. Todos somos médiums, en realidad. La mediumnidad es una capacidad inherente al ser humano. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros la tenemos bloqueada, por alguna razón. Pero hay personas que sí, después de la regresión, despiertan capacidades que estaban bloqueadas. No solo la mediumnidad, sino otras capacidades. Recuerdo en este momento a una discípula hace muchos años que después, estando en el curso, después del trabajo terapéutico, empezó a ver lo que pasaba durante la regresión. Entonces, trabajaba en regresión un compañero y ella veía lo que estaba pasando, porque se desbloqueó, pero eso ya estaba con ella. Ahora, no te creas que vas a salir hablando japonés después de una regresión, no funciona tan fácil, ¿eh? Tiene que ser algo que ya está. Todas nuestras capacidades están innatas en nosotros y a veces algunas de ellas están bloqueadas. Cuando tú trabajas una experiencia que está directamente relacionada con eso, se libera el bloqueo y de pronto la persona puede realizar otras actividades que antes no podía hacer. Allá. Tenía una pregunta. Hablando del tema de los apegos, que has contado que podemos volver por apegos también, no solamente para resolver cosas que hemos hecho mal. ¿Cómo realmente a ver, no veo la manera, la gente tiene hijos, tiene pareja, siente amor por los demás, veo un camino complicadísimo, trabajar este amor sin apegarte, ¿no? Es realmente amar universalmente y sacarte en el fondo, egoísmo, ¿no? De querer estar enganchada a alguien. ¿Esto se puede lograr? Bueno, ese es el... Yo creo que, personalmente, creo que ese es el desafío más grande que existe, porque también aparece reiteradamente. ¿Cómo practicar el amor y el desapego al mismo tiempo?
Es una experiencia muy dura. Pero a veces aparece esto. Y la encarnación por el apego. Por ejemplo, recuerdo ahora, mientras tú hablabas, me acordaba de una mujer que en una vida pasada, bueno, trabajando con la regresión, descubre que es su propia abuela, la madre de su mamá. ¿Y qué pasó en esa experiencia? Que ella muere joven, su mamá siendo una niña. Y cuando se sale del cuerpo, su preocupación era cuidar a su hija. Quiero cuidarla. Y vuelve encarnando como la hija de su hija. Cuando esta mujer tenía 50 y pico de años cuando hace el trabajo. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque cuando termina la regresión, ¿qué me dice la mujer? Dice, ahora entiendo. Dice, porque toda la vida yo me sentí la madre de mi mamá. Y eso lo vas a encontrar muchas veces. Entonces, eso es apego puro. ¿Qué es lo que le pasa a una mamá cuando muere joven? Y deja a sus niños porque quiere seguir cuidándolos. O encarna o se queda como alma perdida cuidando a sus hijos. Bueno, Gracias. sí, ¿está entendido? Sí, ¿me oís? ¿Me oís ahora? Vale. Bueno, yo quería hacerle 3 preguntas cortitas al hilo de lo que estaba comentando. Si encarnamos siempre con las mismas personas que son miembros de nuestra familia o personas que nos rodean, si suelen ser las mismas personas en diferentes aprendizajes y nos vamos acompañando en diferentes encarnaciones. Quería preguntarle también qué pasa con los niños no natos, los que no llegan a nacer, si también encierran un aprendizaje para la familia a la que iban a llegar o es un aprendizaje para ellos mismos. Y también si, además de llevar emociones atrapadas de otras vidas, también llevamos maestrías, como en el caso de los niños que son genios en algún, pues yo qué sé, en composición musical, que se me ocurre ahora mismo, pues si también eso puede venir de otras vidas, que un niño con 5 años, por ejemplo, sea un virtuoso tocando el piano, y también nos lo traigamos de otras vidas habilidades traumáticas o traumas, sino también algunas habilidades o algunos dones. Gracias. Bien. Edgar Cayce decía que la familia es el río por donde fluye el alma. Ahora, no te creas que es tan sencillo y fácil, porque a veces la familia que es el primer núcleo con el cual te empiezas a relacionar. Y sí, es probable que hayas estado en relación en otras vidas, bueno, como esta experiencia que yo les contaba, ¿no? De la mujer que era su propia abuela. Pero cuidado, que a lo mejor tu papá, tu mamá o tu hermano es el violador de otra vida. Y eso ocurre muchas veces. O te encuentras con una persona y sientes un flechazo, la miras a los ojos y sientes su flechazo y dice, y es como si nos conociéramos de siempre. Y sí, seguro que se conocieron de siempre. Te enamoras perdidamente porque es amor a primera vista y con el tiempo empiezan a aparecer las verdaderas características de cada uno, de cada miembro de la pareja. Y resulta que cuando esto ocurre reiteradamente, que de pronto te enamoras del que fue tu verdugo en una vida anterior. ¿Y sabes cómo se llama eso? Atracción fatal. No tienes posibilidad de rehuir de eso, porque al mismo tiempo la energía, el universo, o como quieras llamarlo, te lleva a ese encuentro, porque tienes que sanar eso. Entonces, sí, a veces te vas a encontrar que en una misma familia hay seres que ya han estado en contacto en otras vidas, pero no sabes qué clase de contacto hubo. Sí,
por supuesto que hay almas gemelas y toda esa historia, y a veces te encuentras con tu compañero o con tu compañera que ya se conocen de varias vidas, pero en diferentes roles. ¿Sí? Después, me olvidé la otra pregunta, ¿cuál era? Porque... Los natos. Los natos. Son experiencias del alma. Ahora, puede ocurrir varias cosas. Una, puede ser que sea una experiencia para los padres y una experiencia para el alma también. El universo no da puntada sin hilo. ¿No? Entonces, hay un propósito para eso. Pero en ocasiones, ¿qué pasa con el neonato? Es que el alma no quiere seguir con esta experiencia. Porque no quiere estos padres. O porque sabe lo que le espera en esta vida y no se siente capaz de estar a la altura de la experiencia que va a tener. De modo que el neonato, aparte también depende de en qué momento se produce la muerte, porque en el primer mes, el alma todavía no está completamente encarnada y el alma le resulta muy fácil irse del cuerpo. Pero a medida que va creciendo, ya no le resulta fácil, entonces tiene que recurrir al suicidio fetal, que es a lo mejor agarrar el cordón, hacerle un nudo o enroscárselo tan fuerte que se muere dentro del vientre. Eso con respecto, bueno, puede haber más razones también, ¿no? Pero básicamente hay que entender que hay una circunstancia para eso y a veces, cuando se produce un aborto espontáneo, a veces la experiencia es para los padres, para darle valor a la vida. A lo mejor la mamá estaba pensando en suicidarse. Y perder un hijo te cambia todo. Y no se había... ¿Se renace con dones musicales? Sí, bueno, pero eso es obvio. Creo que era, no sé si era Platón o Cicerón que decía, la velocidad con que aprenden los niños es una evidencia de que sabemos todo antes de nacer, ¿no? Aprender es recordar. Y cuando tienes un niño de esas características como Mozart, pero ahora que de pronto en internet hay muchos vídeos de niños más chicos que de la edad que tenía Mozart tocando el piano o componiendo, eso te das cuenta que hay un alma que está en contacto con su conocimiento anterior, ya viene entrenado en esto de muchas vidas. Cuando algo te resulta fácil y empiezas a hacer las cosas por primera vez y les haces como si las hubieras hecho siempre, es porque ese conocimiento ya estaba en el alma. Solo estás recordando lo que ya sabías. ¿Y abortos provocados? Hay un micrófono. Bueno, pues hago yo dos y esa pregunta también la meto, ¿no? La de caso de abortos provocados, sobre todo si crees que tiene algún tipo de consecuencias negativas para los padres o para la madre que ha provocado voluntariamente, digamos, ese aborto. Para el alma que experimenta el aborto es una vida pasada, ¿no? Para los padres, las consecuencias son sus emociones. Puede que no tengan ningún problema o pueden que experimenten culpa, o frustración o tristeza. Es una cosa que trabajamos muchas veces en la regresión, porque a lo mejor hay mujeres en particular que en su momento se vieron obligadas por las circunstancias que vivían, se vieron obligadas a hacer algo que no querían hacer o fueron presionadas por el entorno. Y el dolor está ahí. Después de 40 o 50 años, el dolor, la tristeza, la frustración y la culpa también están presentes allí y eso se puede sanar también. Pero no hay castigo del universo, ¿no? Gracias. Y yo quería hacerte otra que yo mismo no sabría responder esta pregunta o no de una manera fácil. En tu práctica concreta y cotidiana,
¿hay algún tipo de patrón que sea el más habitual, que se repita, ¿no? Las consultas las tenemos ahora llenas de personas que vienen con ansiedad o con depresión normalmente o con vacío existencial. Hay como, no sé cómo explicarlo, como patrones concretos que puedan tener que ver con el tiempo actual que estamos viviendo, que veas que se repiten una y otra vez en tu práctica. ¿Qué tipo de casos son los más habituales que encuentras en tu consulta? Yo no diría patrones en principio, ¿no? Sino síntomas o conductas o reacciones. No llevo tampoco una estadística de eso. Lo que sí veo con mucha frecuencia son las dificultades para formar una pareja estable, los conflictos de familia, en particular entre hermanos, estas cosas de todas las semanas, uno que se queda con la herencia o que se queda con todo, en fin, o dificultades en las relaciones, después culpa, angustia. Yo trabajo con el síntoma directamente, por eso resuelvo todo así, pero no veo que haya una predominancia. Por ejemplo, al principio cuando empezamos a trabajar con las vidas pasadas, y la indicación primaria, ¿cuál era? Las fobias, ¿no? Porque era lo que se resolvía más rápidamente, y sin embargo yo no he trabajado con muchas personas con fobias, sino que aparecen cosas de todos los días, ¿no? La tristeza y la depresión también es una etiqueta, no hay personas depresivas, uno tiene que ver cuál es el síntoma que presenta la persona en una depresión, si es tristeza, angustia, ansiedad, y trabajas eso. ¿Sí? Sí, yo quería hacer un par de preguntas. Una es, antes hablabas de que, claro, recordar vidas pasadas que sería muy complicado en una vida actual, ¿no? Sí. Y sin embargo, lo que tengo entendido es que últimamente está cada vez habiendo más personas que espontáneamente recuerdan vidas pasadas, ¿vale? ¿Y qué opinas al respecto de esto? Y otra pregunta es, ¿podrías explicar un poco más cómo ha cambiado tu práctica? Porque comentabas que has evolucionado mucho en la práctica. ¿Qué cosas has dejado de hacer o qué cosas ya piensas que ya no es necesario? No sé si la has simplificado o no, o sencillamente ha dado una vuelta. Si podrías explicar un poco más sobre ello. Gracias. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ya lo dije en la charla, ¿no? Desde el momento que ya no hago relajación ni inducción hace más de 20 años, que no hago ni relajación ni inducción, ni siquiera la enseño en los cursos, ¿no? Porque no es necesario. Y la terapia ha ido en simplicidad, en sencillez y directo. Bueno, mi pasado también influye mucho en eso, porque yo he sido cirujano. Así que yo te simplifico la terapia con abrir, sacar y cerrar, ¿no? Entonces, y no hay que dar muchas vueltas. Sí, es que el cirujano sigue operando. Y hay una técnica precisa. Entonces, básicamente es la sencillez, pero que esto ha ido en mayor profundidad. Y además, ¿qué ocurre? A medida que vas avanzando, todos los días ahora, últimamente, en los últimos tiempos, aparecen experiencias que tampoco son vidas pasadas, siquiera, y que tú no las puedes calificar. Pero es el trabajo del alma. Y cuando tú entiendes que quien está trabajando allí es el alma, dejas que suceda. Y ocurren experiencias que no pueden ser descritas en los libros, pero que son sanadoras. Y no interpretar, permitir que la persona viva la experiencia, y por el solo hecho de vivir la experiencia, un cambio se produce en su interior. Y ahí, en mi experiencia personal, hay muchas sesiones donde las personas no van a una vida pasada, no van al vientre materno, no hacen el nacimiento,
pero yo dejo que suceda lo que tenga que suceder. Y eso provoca un cambio. No me acuerdo cuál era. La otra, había otra pregunta más. Sí, la otra pregunta era porque están naciendo, parece ser que está cada vez habiendo más personas que tienen acceso de forma espontánea a vidas pasadas. Bueno, ¿Qué opinas sobre...? no hay que opinar nada de eso. La regresión espontánea, eso existió siempre. Existió siempre en la consulta, y no te digo de ahora, hace 30 años atrás, había personas que a lo mejor en sueños, en una meditación, en una sesión de yoga, o de pronto al entrar en algún lugar, de pronto les surgía la escena o imágenes que no pertenecían a la vida actual. Ahora, es probable que a medida que las personas van leyendo, hace 30 años atrás no podías conseguir estos libros en cualquier librería, tenías que ir a una librería específica. Hoy en cualquier librería puedes conseguir libros de esta naturaleza. Entonces, el leer hace que se despierte la memoria a nivel inconsciente y que la conciencia se abra a aceptar algunas experiencias que antes no se podían aceptar, ¿no? Así que esto existió siempre. Hola. ¿Quién tiene el micrófono? Ah, sí. Hola. Yo quería preguntarte que tú estás hablando de que... Un poquito, acerca el micrófono por si se escucha. Sí. Grita más. Ah. Grita. Vale. Que encarnamos porque hay algo que venimos a resolver. Entonces, siempre tiene que ser... ese resolver siempre tiene que ser desde el sufrimiento. Lo que sucede... Sí, perdona. Que cuando... Entiendo que si no, es como muy cansado volver, ¿no? O sea, has explicado antes que a veces podríamos quedarnos en ese sitio donde está nuestro alma, ¿no? Estamos muy bien, pero podemos vernos forzados a volver porque alguien o algo nos impulsa a volver o lo que sea, ¿no? Pero es muy cansado para el alma, ¿no? Yo lo percibo así. Y luego también, si hay heridas que se repiten, si hay traumas que a lo largo de nuestro alma se están repitiendo en las vidas que encarnamos. Gracias. Bueno, ya por tu discurso me imagino que tú también estabas cansada y no querías venir, ¿no? Es que algunas personas te cuentan eso, que están enfadadas. Están enfadadas con los maestros, con los seres espirituales, supuestamente, porque no quieren venir, pero bueno. Y por eso a veces ocurre estas experiencias que alguien antes preguntaba sobre los no natos, ¿no? Porque el alma no quiere estar. Y se va, pero lo que pasa es que cuando te vas, después tienes que volver y la cosa se hace más pesada. El hecho es de que eso es reiterado, y si lees alguno, ya no me acuerdo en qué libro está, porque en uno de mis libros hay un capítulo que es Historia de un espíritu cansado, y otro que es el enfado. En otro libro, que creo que es El propósito del alma, está un capítulo que es el enfado del alma, ¿no? No sabemos bien cómo se maneja eso, pero lo cierto es que hay personas que relatan que no quieren venir o que están cansadas, pero que tienen que hacerlo, ¿no? Y a veces te engañan también, ¿no? Te dicen que va a ser fácil y después estás aquí. Claro, después te peleas con todo el mundo y te rebelas porque no te puedes pelear con lo de arriba. La segunda pregunta, ¿cuál era? Que ya me olvidé. Si la herida que traemos a resolver se puede repetir en diferentes encarnaciones. Sí, porque ¿qué pasa? El atrapamiento. El atrapamiento. Entonces el alma intenta de alguna manera, volver a pasar por la misma experiencia, a ver si termina la otra, ¿no? Pero de pronto otra vez vuelves a quedar atrapada. Y además hay tendencias que son muy fuertes, ¿no? Esto es interesante por dos motivos. Una, ya los antiguos hindúes ya hablaban de eso. Ellos hablaban de los samskaras y los vasanas. Los samskaras son, ya definían ellos, las impresiones pasadas. Y los vasanas son las tendencias latentes, tendencias que están arraigadas en el alma
y que lleva muchas vidas terminar con ello. Es como la fábula de la rana y el escorpión. ¿Se acuerdan? Bueno, que llega el escorpión a la orilla de un río y le pide a la rana que lo ayude a cruzar el río. Y entonces la rana le dice, no te voy a cruzar porque me vas a clavar al aguijón y me voy a morir. Y el escorpión le dice, pero no, tonta, ¿cómo te voy a clavar el aguijón si nos vamos a morir los dos? Ah, claro, bueno. Entonces el escorpión se monta sobre la espalda de la rana lo va cruzando y en la mitad del río el escorpión le clava la aguja, el aguijón. Y dice, pero tonto, ¿qué hiciste? Nos vamos a morir los dos. Es que es más fuerte que yo. ¿Comprendes? Esas son tendencias latentes y te lleva varias vidas poder sacudirte de eso. A ver, en las terapias... Fuerte que no se En puede. las terapias transgeneracionales, desde la visión sistémica, se habla de la memoria de los ancestros y no de las memorias de mi alma. Y más bien como si yo viniera a hacer un servicio a lo que ellos dejaron pendiente. Esa es otra mirada totalmente diferente a esta mirada. Bueno, pero como lo dije hace un rato, es que a lo mejor el ancestro eras tú. Como en el caso de la abuela. Como el caso de la abuela. Pueden ser ambas cosas. Y a veces el bisabuelo o bisabuela. Yo quería preguntarte si hay algún caso en el que se desaconseje este tipo de terapia porque pueda ser más perjudicial que beneficiosa. Y luego también quería preguntarte si en alguna ocasión, aunque tú tengas claro qué es lo que quieres sanar, cuando ya estás en la regresión aparece otra cosa diferente. Ah, puede pasar. A ver, en 38 años yo no he visto que la terapia, que una regresión provocara o aumentara el drama de una persona. Existe, por ejemplo, un concepto, ¿no es cierto?, entre algunas líneas terapéuticas que hablan de que no hay que retraumatizar a la persona. Bueno, no existe eso, porque la persona ya está traumatizada. No la vas a retraumatizar, ya está traumatizada, ya está atrapada en una experiencia. Entonces lo mejor que le puede pasar es salir de allí. Porque justamente es la revivencia del hecho traumático lo que te permite terminar con eso para siempre. Esto, ¿sabes qué? Es muy claro y muy doloroso, muy duro, las violaciones en la infancia en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que atravesar por esa experiencia para poder terminarla de una vez y hacer todo lo que no pudiste hacer, porque en el momento de la violación no te pudiste quitar al violador de encima. Y ahora tienes la oportunidad de hacerlo. ¿No? Eso por una parte. ¿Y la otra qué era? Cuando tú tienes un motivo claro por el que quieres consultar, cuando ya... Ah, y que se cambia. Sí, a veces ocurren esas cosas. Vienes a consultar por un motivo y se sana otra cosa. ¿No? Una historia que comento con frecuencia es un muchacho que el motivo de consulta era que no podía parar de comerse las uñas. No tenía uñas. Entonces, trabaja con la regresión, pasa el tiempo, unos meses, me encuentro con él y seguía comiéndose las uñas. Pero resulta que le desapareció una alergia, una dermatitis alérgica de 18 años de evolución, de la cual no habíamos hablado. Y ninguno de los dos supo qué pasó ahí, pero algo pasó. Por eso, esto es cuando les hablaba al principio, no importa lo que pasa en la regresión. El consultante o la consultante está haciendo su trabajo interior. Y por hacer ese trabajo, algo se mueve en el inconsciente. De modo que a veces lo que la persona trabaja no tiene relación con lo que trajo como motivo de consulta. Pero ese motivo de consulta permitió que el alma hiciera su trabajo. ¿Puedes cumplir lo que has venido a hacer en esta vida y realmente no ser consciente de ello? Y luego también cuando sientes que algo, pues como has dicho, pues que te sientes como una fobia o que tienes un fuerte dolor, ¿no?, al hacer algo,
¿tú crees que es conveniente exponerte más a ello o a lo mejor, pues bueno, entenderlo, ¿no? Con terapeutas o con otros tipos de, pues no sé, de formas, ¿no? De exponerte a ello, o es mejor a lo mejor alejarte o separarte o... Sí, ya te entendí. Mira, con respecto a lo primero, todos, absolutamente todos, de alguna manera, aunque no seamos conscientes, estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Y si no lo haces, la vida te obliga a hacerlo. Lo que sucede, ¿no?, es que cuando eres consciente, no pierdes el tiempo y no pierdes la energía y te dedicas más a ello. Pero no te creas que yo siempre fui consciente de mi propósito, porque cuando era cirujano, yo creía que iba a ser cirujano para toda la vida, y mi preocupación era ser un buen cirujano, ¿no? Y realmente recién empiezo a tomar conciencia de mi propósito cuando empiezo a trabajar, mejor dicho, varios años después de trabajar con la terapia de vidas pasadas. Pero ese propósito se sigue redefiniendo. Hoy tengo una conciencia de mi propósito que no tenía hace 5 años atrás, porque se van abriendo otras posibilidades. ¿Cuál es la receta para esto? O el consejo, si puedo dar un consejo, es que cuando estás haciendo algo, lo hagas de la mejor manera posible. Como si fuese lo único que vas a hacer. Y haz el máximo posible. Y entonces estarás haciendo esa parte, porque tenemos distintas etapas en nuestra vida. Yo empecé a caer en la cuenta de esto, ¿sabes?, con el ejemplo de Moisés. ¿A qué edad comienza Moisés con su misión en su vida? ¿Cuántos años tiene Moisés cuando saca al pueblo hebreo, o lidera, mejor dicho, porque no lo saca, ¿no?, cuando lidera al pueblo hebreo de Egipto? Tenía 80 años. 80 años, vivió su vida. Y se preparó para ese momento que era el propósito de esa vida. Entonces, el día que hice consciente de eso, me dije a mí mismo, bueno, si Moisés empezó a los 80 con su propósito, tengo tiempo todavía, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Estás haciendo esto ahora? Bueno, este es tu propósito ahora, porque si haces bien esto ahora, eso te permitirá hacer otra cosa más adelante. Y la otra cosa que era, no me acuerdo si... Era que cuando sientes que en una situación, ¿no? O sea... Sí. Bueno, lo que pasa es que eso va a depender de la línea terapéutica que elijas, ¿no? Porque algunas líneas lo que te hacen es prepararte para enfrentar esa situación y cómo resolverla y acostumbrarte a eso. Acá, en la terapia de vidas pasadas, ¿qué es lo que pasa? Que vas derecho al origen. Si tienes miedo de hablar en público, eso es porque hay una experiencia anterior, como les decía al principio, ¿no? Es peligroso. Desde el punto de vista del inconsciente, es peligroso, ¿no? Entonces, o no meterte en un ascensor porque es peligroso, o no subir un avión porque es peligroso. El inconsciente o el alma tiene sus razones. Entonces, tal vez lo resuelvas con otra línea, porque yo conozco personas que han resuelto fobias trabajando con otros abordajes terapéuticos. Y porque a lo mejor para esa persona eso era lo que necesitaba hacer. No hay que cerrarse con una sola cosa. Personas que vienen a trabajar conmigo y que están trabajando haciendo psicoanálisis y siguen viendo al psicoanalista y cada tanto vienen a hacer una regresión, o no vienen más, o trabajan con flores. Lo importante, lo bueno que tiene la terapia de vidas pasadas es que tú trabajas las cosas en forma puntual, ¿no? Y eso no inhibe el trabajo con otras técnicas terapéuticas. Sí, bueno. ¿Qué pasa con los pueblos que se les somete un sufrimiento a un gran grupo de población?
O sea, me pierdo. ¿Cómo afrontas las vidas pasadas en un grupo que había un genocidio, había una guerra, niños jóvenes, no sé? Hay cosas que no podemos saber. Porque con el trabajo y con la terapia, ¿qué ocurre? Trabajas a nivel individual. No puedes trabajar a nivel colectivo. Aunque puedes entender, ¿no es cierto?, que ese grupo de almas tiene una razón para vivir esa experiencia. Pero hay cosas que no nos podemos imaginar, y yo esto lo planteo en otra conferencia que espero que esté en breve en YouTube. Hay cosas que no nos podemos explicar solo con el karma. Por ejemplo, ¿cuántas personas, no me acuerdo los números exactos, cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? 20 millones de personas, más o menos. Más todas las que quedaron mutiladas, más el dolor, el sufrimiento a las familias de todos los que perdieron. Pero, ¿cuántos millones de personas se llevó de alma, se llevó la gripe española de 1918? Murieron 50 millones. En un lapso de pocos años se fueron 70 millones de almas. ¿Y cuál era el karma de eso? Porque además la gripe no necesitó disparar ni una sola bala. Un virus chiquitito mató 50 millones de personas. Entonces, ¿cuál era la experiencia? ¿Por qué esas personas tuvieron que pasar por eso? Y no lo podemos saber. Yo no te puedo dar una respuesta a eso, me lo planteo. Y son los momentos en los cuales yo también me replanteo el concepto del karma, ¿no? ¿Tenían un karma estas personas? O, no sé, a lo mejor encarnaron, venían de otro planeta, de otra galaxia. Vaya a saber lo que hicieron. ¿Me comprendes? Y si repasas, ahora yo no me acuerdo bien, pero más o menos en los primeros años de 1900 hasta 1930 o 1940 y tantos, incluyendo la Segunda Guerra, se fueron 127 millones de almas. Entre la primera, la segunda, el Holocausto, la gripe española, el genocidio armenio, y todavía siguen los genocidios. No podemos saberlo eso. Sí, lo primero es explicar que llegó tarde y bueno, nada, ya. La pregunta era sobre el libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío únicamente cuando decimos reencarnar o también esta vida? Es decir, cuando, de repente usted pone el ejemplo, cuando usted fue consciente de que dejaba la cirugía, ¿eso fue libre albedrío o estaba escrito en el plan del alma? Hay mucha confusión con lo del libre albedrío. Hay personas que se rebelan con esto del libre albedrío porque siempre preguntan, ¿y dónde está el libre albedrío? ¿No? Pero el libre albedrío no es hacer lo que uno quiere y lo que a uno se le da la gana. El libre albedrío es tomar decisiones conscientes y responsables de las consecuencias de esa decisión. Eso es el libre albedrío. Yo elijo vivir esto, pero yo asumo las consecuencias y me hago responsable de las consecuencias de esta decisión que tomo en este momento. Eso es el libre albedrío. ¿No? Tomar, elegir libremente, asumiendo las consecuencias. Por ejemplo, retomando la idea del no nato. El bebé que dentro de la panza decide no nacer y se quita la vida. Eso es libre albedrío. Tomó la decisión, venía para cumplir un propósito y el alma toma la decisión, no voy a nacer. Pero eso tiene una consecuencia. La consecuencia inmediata, ¿cuál es? Que vas a volver. Micrófono. En ese ejemplo, se dice que el plan del alma al final es hecho por un conjunto de almas. Entonces, al final, la muerte de ese neonato puede servir como aprendizaje de un tercero. Sí. Es decir, al final no nace, pero igual su propósito en esta vida era sanar a un tercero esa situación, ese sentimiento de pérdida, esa tristeza, ese dolor, para que pueda, digamos, evolucionar.
esa alma tercera en esta reencarnación. Sí, pero recuerda lo que dije antes, bueno, a lo mejor no estabas. El universo no da puntadas sin hilo. Entonces, la experiencia es para los dos. Es decir, de alguna manera, los padres tienen que vivir una experiencia y este otro tiene que vivir, o el alma que encarna en el bebé, también tiene que vivir una experiencia. Entonces, como en el universo saben que va a pasar eso, aprovechan la circunstancia. Sí, doctor Rodríguez, dos preguntas. Estamos hablando que en la terapia con las regresiones, estamos hablando siempre de solucionar enfermedades somáticas. Pero ¿se le ha dado alguna vez la ocasión de haber podido sanar una enfermedad física? Eso por un lado. Y una segunda pregunta. ¿Se le ha dado o se le ha presentado con algún paciente que en la regresión esa persona haya tenido una supuesta vida pasada no en este planeta, sino en otro lugar físico? Bien. Lo primero de todo, como terapeutas, trabajamos con el alma. No vamos a sanar, no vamos a curar enfermedades físicas. Vamos a sanar las emociones, las razones por las cuales vamos a trabajar con lo que de alguna manera lleva a la persona a tener esta enfermedad física. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no vamos a interferir con el trabajo de la medicina clásica cuando se trata del cuerpo físico. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si yo trabajo las emociones o los conflictos que llevaron al alma a desarrollar esta enfermedad en el cuerpo físico, existe la posibilidad latente de que a lo mejor, ¿no es cierto?, el cuerpo físico se pueda recuperar, siempre y cuando no haya una lesión definitiva, porque si tú has tenido un infarto, eso significa que hay una parte del corazón que se murió y no vas a recuperar eso, pero a lo mejor puedes evitar otro infarto. Hay enfermedades físicas que la medicina acepta como psicosomáticas ya. Entonces, las dermatitis alérgicas, por ejemplo, el asma, los broncoespasmos, se pueden sanar fácilmente, pero después no vayas a esperar que una persona se cure de un cáncer haciendo una terapia regresiva. A lo mejor sí, yo no lo he visto, ¿no? Pero sí tengo experiencias a lo mejor con alguna persona con artritis reumatoidea de desaparecer los síntomas, pero la deformidad de las articulaciones quedó, ¿no? Porque la articulación ya está deformada, pero desapareció el dolor, desapareció la inflamación, dejó de tomar los corticoides, dejó de tomar los analgésicos, y eso ya denota un cambio muy importante, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Igual hay terapeutas que han relatado casos de sanación y por otra parte también hay casos de remisión espontánea del cáncer que están descritos. Eso por una parte. Pero yo siempre voy a trabajar las emociones y también ver cuál es la necesidad del alma para tener esta experiencia, porque además depende cuándo se desarrolla la enfermedad. ¿Se desarrolla en la infancia, en la edad adulta o en el vientre materno? Cuando la enfermedad viene por vía genética, hereditaria o por una malformación embrionaria, es porque el alma tiene que nacer con esa experiencia. La otra pregunta, la pregunta es si se le había presentado el caso en algún paciente a la hora de hacer una regresión que esta persona en esa anterior vida pasada, en vez de estar en este planeta, estuviese en otro lugar físico. Sí, hay experiencia, hay personas que relatan eso, pero lo importante es hacer el trabajo terapéutico. ¿En qué momento en su vida comprendió que había otras vidas anteriores? Porque probablemente mientras usted era cirujano no era consciente
de que podía trabajar el alma. ¿Qué pasó o en qué momento usted tuvo la certeza de que hay diferentes vidas para una sola persona? Para una sola alma. Yo lo tuve claro siempre. Tenía 8 años y me preguntaba quién fui antes de ser José Luis. Tenía conciencia de haber vivido antes. La pregunta es ¿quién fui? No lo sabía, pero no fue hasta el pasado mucho tiempo, tenía 35, 36 años, cuando me entero que las vidas pasadas se podían utilizar con un fin terapéutico. Mientras tanto había leído, sí, muchos libros y cosas, buscando las respuestas a esta sensación que yo tenía. Nunca descubrí nada, hasta trabajar con la regresión. Bien, vamos a hacer la última pregunta si hacemos un descanso. ¿Y es posible que haciendo una madre una regresión ayude, por ejemplo, el alma de su hijo, que es el que parece que está atrapado, y el hijo voluntariamente no va a acceder a hacer esa terapia? Absolutamente. Los antiguos hindúes, que eran muy sabios, decían que la madre es el primer psicoterapeuta. Bueno, no decían que era el primer psicoterapeuta, pero que tenía esa capacidad de sanar. Y en particular, cuando una madre trabaja el embarazo de un hijo con el cual hay conflictos o dificultades, ¿qué pasa? Que la madre puede hacer consciente sus emociones y sus sensaciones y pensamientos durante el embarazo. Cosa que no lo tienes, porque eso está en el inconsciente. ¿Cómo fue la primera reacción? ¿Cuál fue la primera reacción cuando te diste cuenta de que estabas embarazada? Susto, pánico, no es el momento. ¿Y cómo crees que eso está afectando a tu hijo ahí adentro? Y empiezas a ser consciente a cada sensación y emoción tuya que traes a la conciencia, al mismo tiempo haces consciente lo que le está pasando a tu hijo dentro del vientre en ese momento. ¿Y cómo crees que esto está afectando a tu hijo en su vida adulta? Y tal cosa, y tal otra, ¿no? Y entonces la madre también tiene una oportunidad muy importante, que es cortar el cordón umbilical. Y entonces cuando llega el momento de experimentar el nacimiento, ¿y qué sientes? ¿No es cierto? Pedirle a la madre que ella corte el cordón umbilical. Y eso libera al hijo. Y se producen cambios. Por supuesto que hay cosas que son a lo mejor más conflictivas y no se resuelven inmediatamente, pero yo esto lo he visto infinidad de veces. Que trabaje la madre, que el hijo no aparezca nunca y que provoque cambios. Y para cerrar, les cuento una experiencia que me gusta contar siempre. Algunos ya me la han escuchado, para que vean el poder que puede tener una mamá haciendo el corte del cordón. Que lo simbolizamos como le entrego un almohadón, un cojín a la mamá, para que abrace al hijo, corte el cordón, le entregue su energía a mamá y lo suelte. Porque una de las cosas más difíciles para una mamá es soltar a su hijo, en particular si es varón. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, resulta que esta mujer, que en ese momento se había divorciado, tenía un hijo adolescente de 18 años, entonces revive. No fue ese el objetivo del trabajo, porque ella venía trabajando otras cosas, pero surge el embarazo del hijo, corta el cordón, pero ¿cómo corta el cordón? Cuando llega el momento de cortar el cordón, me dice, José Luis, necesito que me traigas una tijera. ¿No? Le entrego la tijera y a continuación me dice, José Luis, necesito ahora que salgas de la consulta. Entonces, salgo de la consulta ahí temblando, digo, ¿qué va a hacer con la tijera? A los 5 minutos me dice, ya podés pasar. ¿Y qué había hecho esta señora? Se había quitado el sostén y cortó el sostén con la tijera. Hizo un ritual para simbolizar el corte del cordón. Pero vean lo que pasó después de esto. Resulta
que el hijo de 18 años tiene una novia que por supuesto a ella no le gustaba, ¿no? Volvió a la sesión, no sé si a los 15 días o un mes, no recuerdo bien. Me dice, José Luis, te tengo que contar lo que pasó después de cortar el cordón. Dice, ¿qué pasó? Que al otro día o a los 2 días viene mi hijo y me dice, mamá, corté con fulana. Entonces la señora se hizo toda la sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿No? Dice, ¿y qué le dice el hijo? ¿Sabes qué pasa, mamá? Es que ella tenía una relación muy simbiótica con su familia. Y eso con cortar el cordón y trabajar la vida intrauterina. Muy bien, ahora escúchenme atentamente antes de levantarse. Yo quiero decirles a las personas que están viendo la grabación de esta charla, que en este momento ahora vamos a cerrar aquí, vamos a dar por finalizada esta charla y como lo dije al principio, a continuación vamos a hacer una regresión didáctica, pero por protección de datos este trabajo no va a ser grabado. Así que gracias por su comprensión.